Ustedes saben la cuestión de las pirámides, ¿no? Uno hace un montón. Así es como la iglesia se ha mantenido desde que comenzó, hace 2000 años. La verdad no han sido los montones, han sido pocos. Si no, Jesús hubiera escogido 120 apóstoles, pero además escogió 12. Y así es, hermanos. Entonces es importantísimo que cuando escuchamos un mensaje nosotros solos, o sea, quiere decir, es como en las escuelas, ¿no? Imagínense un maestro con 50 alumnos en su salón, terrible, ¿no? Sí. Pero un maestro con 10 los atiende a todos, ¿no? Aquí hasta podemos interactuar. Me podrían interrumpir para preguntarme algo. O hacerlo como estar alrededor de una mesa tomándose un café e interactuando, ¿no? Porque somos pocos. Y yo creo que así siempre fue la iglesia en sus primeros tiempos. Porque se reunían en casas. Porque así dice el libro de los Hechos. Se reunían en las casas y partían el pan, dice, con alegría y sencillez de corazón. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno. Entonces, mis hermanos, el hecho de que son pocos nos hace más responsables. ¿De acuerdo, hermano? Bien. Miren, desde el origen hasta este día de hoy, siempre ha habido una necesidad de que los hombres tengan bien puestos los fundamentos respecto a Dios. ¿Por qué razón? Porque hay un espíritu llamado Satanás y con unas legiones tremendas para estratégicamente buscar engañar. Él así comenzó y así va a seguir. Hasta el final, así va a seguir. Así comenzó y así va a terminar. Vemos en el huerto del Edén, engañó a Eva, diciéndole verdades. Esto es lo tremendo. Que no se puede engañar si no se dicen verdades. ¿Qué verdades le dijo Satanás a Eva? No, es que si comes de esto, vas a ser como Dios. Y así era. Iba a entrar en una dimensión tremenda. Por eso es que el Señor dice: les voy a poner un ángel con una espada para que no alarguen su mano hacia el árbol de la vida, porque aquí ahora ellos son como nosotros. El Señor siempre habló en plural, porque aunque Dios es uno, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando empieza el Génesis dice: hagamos al hombre. No dice voy a hacer al hombre, hagamos. Ahora bien, son tres, pero es uno. ¿Lo entendemos? No lo entendemos. Pero así es. Así es. Se resuelve tan fácil alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es la imagen del Dios invisible y que es Dios. ¿No? Ningún hombre sobre la tierra, mayormente entre los judíos, podía ser objeto de adoración. Ninguno. Pero él la aceptó. Tomás lo adoró y le dijo: Señor mío y Dios mío. Los que eran sanados se postraban ante él y él aceptaba la adoración. O sea, como buen judío no debía haberlo hecho, pero lo aceptaba. ¿Por qué? Porque él no podía quitarse el título, ¿no? No podía negarse a sí mismo. Pues, ¿recuerdan cuando Cornelio quiso postrarse ante Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Pues lo agarró donde pudo y le dijo: párate, porque yo mismo soy hombre. Y así, ninguno. Es más, ni los ángeles, pues. Los que se le aparecieron a Daniel cuando le dieron la visión de estos últimos tiempos, pues Daniel quiso orar y dice: levántate,
porque yo también soy siervo de Dios. Así que el único que admite adoración es Dios. Por eso Jesucristo es Dios. Entonces estos son los fundamentos. Una vez un testigo de Jehová que pasó a mi casa y pues les abrí, oiga señor, que acá, que digo, fíjese que precisamente usted viene a hablar de la palabra y yo ahorita la estaba leyendo. Ah, qué bueno, qué bueno. Le digo, sí, porque pues, hace 40 años soy predicador. Ah, qué bien, qué bien. Y ya me volví hablándoles yo. Ya no me hablaron, yo les hablé. Y bueno, pues otro día nos vemos, pues. Y ya sigan. Y se regresa un anciano y dice, oiga, nomás quiero hacer una pregunta. Dice, ¿entonces usted predica la Trinidad? Le dije, no, yo no predico la Trinidad. Yo predico al Señor Jesucristo. A eso fue mandado. La Trinidad se predica sola en la Biblia. Dice, pues sí, ¿verdad? Sí. Pues se acabó, no hay discusión. Y porque así es. Jesucristo, Pablo nunca dijo, yo fui enviado a predicar la Trinidad. Él dijo, yo fui enviado a predicar a Jesucristo, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué es la plenitud de la deidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo en él. ¿Lo entendemos? No lo entendemos. Porque fue de carne y hueso. Es como si yo veo aquí a Martín y llego, él es Jesús, pues, pero está aquí de carne y hueso y yo lo toco, ¿no? Y luego de repente me dice, ¿tienes algo de comer? Y come también. Y luego de repente se va a dormir porque se cansó y duerme también. Y todo lo demás. Y entonces, no está fácil. Es decir, ¿cómo un hombre de carne y hueso es Dios? No se entiende. Porque no es para la cabeza. Es para el corazón. Es por fe. Por eso la fe no es una cosa barata. Ya hoy en día cualquiera cree. Cualquiera cree. Pero esa fe no la quiere Dios. ¿Saben por qué? Dice Santiago, ¿tú crees que hay un Dios? Bien haces, porque el mismo diablo cree y tiembla. ¿No? Entonces Dios no quiere esa fe. Bueno, entonces desde siempre ha sido necesario que los que creen en Dios tengan los fundamentos bien puestos, porque siempre va a estar encima el enemigo buscando engañar. En la epístola de los Corintios les dice Pablo, me temo que como la serpiente engañó a Eva, así también vosotros. Fíjense a dónde se remontó Pablo para hablar de los Corintios. Me temo que como la serpiente engañó a Eva, está hablando de miles de años atrás, pero sigue activo, ¿no? Ya en las palabras de Jesús, vamos a ver. Miren, hace 2000 años fácilmente decimos hace 2000 años, pero olvídense, si hay hermanos que viven 100 los admiramos, y que ya viven mucho, pues ahora 2000, han pasado muchas cosas en 2000 años, hermanos. Jesús puso los fundamentos, y Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y cada uno, fíjese cómo sobreedifica. Si no podemos poner otro fundamento, debe de ser el mismo. Bien, vamos a abrir la escritura y vamos a ver Mateo 24, 37 al 39. Por favor, lo buscamos lo más rápido posible y le pido a las hermanas que siempre son más que los hermanos, ¿no? Ahorita que somos poquitos, hay más mujeres, ¿no? Y en el mundo también. Así es. Bien. Algunos dicen que se alegran porque nos tocan el llamado, ¿no? Bueno. Hermanas, lean por favor Mateo 24, 37 al 39. Dice así. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Bien, bien. Pues, varones, por favor, lean, ¿sí? Dice así. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien. Vamos a notar aquí ciertas palabras que como fundamento tenemos que tomar nosotros. Número 1, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, no hay para dónde darle. Jesús dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, Él explica, porque como en los días del diluvio, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Quiere decir que la vida va a parecer normal, bien normal. Oigan, que tenemos boda aquí en la iglesia este sábado. Perfecto. ¿Qué llevo? ¿Qué te regalo? ¿No? ¿Sí? ¿Y qué va a haber de comida? Todos, la vida normal. Oye, ¿en qué trabajas? Pues yo trabajo en la fábrica de la Nissan. ¿Y tú en qué? Sí, y toda la vida normal. En el desempeño de la actividad de cada quien, era la vida normal. Pero, entreverándose en esa vida diaria, siempre ha habido voces, que sea en el trabajo, en la fiesta, en donde sea, alguien te va a hablar de Dios, o tú le vas a hablar de Dios. Así es como debe de ser. Por eso Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Él dijo dos cosas, dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Hasta ahí nos gusta. No, si Jesucristo es la luz del mundo. Pero cuando Él dice, vosotros sois la luz del mundo, o sea que yo voy a alumbrar, tú vas a alumbrar. Y este mundo tiene muchas tinieblas, pero una luciérnaga se nota. Una. Así que si tú traes una luz de sol, dime si no se va a notar, ¿no? Así que donde te metas, así ocurrió la conversión de Susi. Susi era secretaria en un trabajo ahí en Acapulco, en la oficina, ¿no? Y tenía una compañera de trabajo, y a la hora pues del descanso, que tal vez iban a comer, su compañera le decía, oye Susi, te invito que acá, y se la pasaba y le quería empezar a hablar, y Susi pues era bien católica según ella, ¿no? Y esta segura de ser de los hijos de Satanás, que mira, me quieren cambiar de religión, así pensaba. Y dice que un día la cansó, porque la estaba invitando a un retiro de jóvenes o a una actividad de jóvenes, y dice, le dijo, ¿sabes qué? Voy a aceptarte ir a lo que me estás invitando, pero a partir de allí ya no me vuelvas a hablar, ¿sí? Por favor. Y le dice a aquella, sí, órale. Le cambió la vida, ya no fue la misma, y fue la persona que Dios usó para regalarme una Biblia y que yo me convertí. Viene como la luz, ¿no? Así es. La iglesia creció, no creo que porque los apóstoles eran los grandes predicadores que andaban en avión para ir para acá, no, sino porque los convertidos iban. Mayormente la diáspora fue por persecución. Roma dijo, sálganse de aquí todos los judíos, y pues, por eso hay judíos en donde quiera, pues a donde se iban, allí iba el evangelio, allí iban los fundamentos de la fe en Dios.
por cada uno de nosotros. Y así es. Entonces, pues, uno de los fundamentos es que si nosotros ya creímos, entonces somos luz. Pero nuestra luz no consiste en una especie de club religioso donde queremos nosotros que vengan y engorden el grupo. No. Nuestra luz es transmitir la luz, es decir, hablar de Jesucristo. Y como Él quiere que hablemos de Él, no como imaginamos o como el diablo quiere engañar para que así hablemos de Jesucristo. Porque Él lo está haciendo. Por eso es que el Señor Jesús, previos versículos del que leímos, después de que les dijo, ven, este templo no quedará piedra sobre piedra. Pues, ¿cómo? Entendieron los discípulos que les hablaba de un evento venidero muy terrible que iba a acompañar a su regreso de Jesús. Y ya le dijeron, maestro, pues dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué creen que fue la primera palabra que les dijo Jesús? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán algunos. ¿Algunos? No, dijo muchos. ¿Y saben cuántos serán muchos? Si hace 2000 años pues el mundo tenía poquita gente, pero ahorita somos 7,000 millones y de cristiandad algo más de 2,000 millones. Así que 2,000 millones, ¿cuántos serán esos muchos? No olvídense. Estos que se dedican al estudio de diferentes cosas, uno que se dedicó a investigar la religión cristiana, encontró que había como 3,000 modos de abordar la fe cristiana. 3,000. Dice, bueno, a veces nosotros conocemos las cosas grotescas, ¿no? Pero no vemos la sutileza de la variación que hay. Por ejemplo, si yo le hablo aquí a un pentecostés que conoce las escrituras y le digo, ¿cuál es el fundamento de tu fe? Es Jesucristo en la cruz, que pagó tus pecados, te santificó, te justificó, te redimió. ¿Ese es tu fundamento? ¿Qué me va a decir pentecostés si es cristiano en base a la Biblia? ¿Qué me va a contestar? ¿Qué sí? No, sí, amén. ¿No? Bueno, pentecostés, tengo aquí a un presbiteriano. Hermano, el fundamento de tu fe es Jesucristo en la cruz. Él te redimió, te justificó, te santificó por ese hecho, creyéndolo. ¿Qué le dirá el presbiteriano? Amén, sí, porque así está en la Biblia, ¿no? Perfecto. Un bautista por allá le pregunta lo mismo. No, sí, hermano, amén. Y a lo mejor al de la luz del mundo que le pregunte, sí, y así un mosaico. Pero ¿por qué no nos podemos ver en la práctica? No se pueden juntar pentecostales con presbiterianos. El presbiteriano dice, están bien locos, se vuelve una brincadera allí en el culto. Y al revés, a los presbiterianos, estos son refrigerianos, están así en el culto. Y así cada quien no se junta con cada quien. Y yo me pregunto, ¿por qué esas cosas nos separan y el fundamento no nos puede unir? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque solo los creyentes están unidos en la diversidad de colores que tengamos. Un negrito con un güero se pueden abrazar cuando los dos están en la cruz. Un rico y un pobre reciben el uno al otro porque están en la cruz. Pero los que no están en la cruz no pueden hacer eso.
porque están más orgullosos de ser pentecosteses, de ser presbiterianos, de ser bautistas, de ser lo que sea, menos cristianos. Esa es la realidad. ¿Sí? Ahora bien, mis hermanos, nosotros estamos en la espera de que el Señor venga. ¿Es así? ¿Y desde cuándo es esa espera? Hace 2000 años. Hace 2000 años. Incluso algunos se empezaron a alebrestar y empezaron a andar entre los hermanos diciéndoles: ¿ya para qué trabajan? ¿Ya para qué construyen? ¿Ya para qué? Si ya viene el Señor. ¿Sí? Y algunos hasta dejan de trabajar. ¿Sí? Y resulta que no va llegando el Señor y se les acaba la cosa y se empiezan a arrimar con los que siguieron trabajando. ¿Verdad? Por eso dice, andan algunos que se andan entremetiendo en lo ajeno. Y lo dice despuésito de que se está hablando de la venida del Señor. No, que nadie los mueva, dice Pablo, de lo que yo les he enseñado. Ya les he dicho que la venida del Señor tiene que ser así. Que nadie venga y los mueva, porque se murieron, ¿no? Bien. Se dice en la historia secular que en el año 1000, cuando ya era diciembre del 999, dijeron: hasta el 1000 llegamos, ya viene el Señor, se va a acabar el mundo, ¿no? ¿Y qué empezaron a hacer? Habían de ver, ahora después de este terremoto, cómo se llenaron los templos. Así de oído por donde quiera. No, se llenaron, estaban aquí el doble de lo que siempre ven. ¿Por qué? Así es, en el año 1000 ocurrió igual. Unos vendieron, otros, y resulta que no viene el Señor y regrésame lo que te di o cosas así, ¿no? Así es. ¿Por qué? Pues porque su fe no estaba en el fundamento, no estaba en las bases que debería tener. Miren, mis hermanos, Dios es el creador del tiempo. Dios no se metió en el tiempo, Dios es el creador del tiempo. Y vean ustedes, si nosotros estiramos una liga, esta es una liga, y si yo la estiro, ¿qué va a pasar en un momento después de cierta tensión? Se rompe. Bueno, el tiempo así es. Todo plazo se llega, ¿no? Exacto. Así que el tiempo está ya tan tenso que se espera una ruptura. Y dicho desde miles de años atrás, hasta hace 2000 años por el Señor Jesucristo y por sus apóstoles, nos dicen que el fin de los tiempos va a acabar con violencia. Va a ser una cosa muy violenta. Siempre ha habido guerras, pero la última, ¿de qué se habla? En el Apocalipsis, que llamamos el Armagedón, va a ser una guerra horrible. Horrible. La guerra siempre trae consigo muchas cosas feas, desagradables. Lo primero que se arruina es la economía. No hay trabajo, no hay dinero, nadie puede salir a sembrar en paz, ¿no? Bueno, es como hay una guerra de la naturaleza, nos bombardeó, ¿o no es así? Tiró el taller donde yo trabajaba, era mi trabajo, era mi negocio, o era mi empleo, y se cayó. ¿Y ahora? Y como ese hay cientos o miles, díganme si no va a incidir en la economía total. Terrible. Luego, ¿por qué la Biblia habla de pestes? Hay aquí ¿cómo llamarlo? Un conflicto. La gente tiene esperanzas de encontrar en los escombros a sus familiares con vida, o por lo menos quieren encontrar su cuerpo para sepultarlo bien.
¿no? Pero salubridad también debe de cuidar. ¿Por qué vienen las pestilencias? ¿Por qué cuando muchos mueren hay que enterrarlos rápido en fosas comunes? Porque si no, eso se vuelve un desastre de salud. Entonces, hay un conflicto. El que tiene la esperanza de encontrar a su familiar, pues espérese tantito. Y el gobierno dice no, porque pues, nosotros tenemos que cuidar también este lado. Y cada quien anda cuidando su cosa. Es decir, que el desastre llamado guerra trae muchas situaciones desagradables. Y la naturaleza parece que nos hace guerra. ¿Por qué? Porque pues, nos está matando. Decía Neto, ¿cómo quedaron los edificios de la Segunda Guerra Mundial? Increíble. ¿Ustedes vieron la película del pianista? Sí. Tremendo. Yo, cuando llega con el piano, lo limpió, lo abrió, ¿verdad? Y empieza. Y dije, ahora lo va a tocar, lo van a oír. No, estaba tocando de pura imaginación. Le hacía. Y aquí estaba oyendo la música. No podía tocarlo. Fíjense, ni siquiera tocar. Terrible. Y todo, salías, todo tirado. Se encontró unas latitas de comida por allí. Y no había cómo romperla porque no había destapador. Y olvídense, es una cosa horrible la guerra. Ahora, la naturaleza parece que está respondiendo de una manera similar. Es un arma. Es un arma. Porque quien te empuja a la casa y te cae encima, ¿entiendes? Es como una bomba, pues. Entonces, mis hermanos, este desastre no es, ¿cómo decirles? A veces se vuelve tema de plática o de, oye, que acá y que allá, pero vivirlo es otra cosa. Ahorita podemos hablar de cómo los hermanos están allá, y digo hermanos de raza humana, no estoy hablando de hermanos de fe, hermanos de raza humana que no tienen casa. Podemos estar hablando y cómo la pasan. Y a lo mejor al rato nosotros nos metemos a echarnos un baño con agüita calientita, así, saliendo del baño echamos nuestro cafecito, pancito, ¿no? ¿Y ellos? Terrible. Entonces tal parece, pues es como esto de que el ser humano tiene una inercia de que la vida tiene que seguir, ¿no? Como cuando alguien se nos muere, nosotros estamos con el dolor, pero pues todos se tienen que ir a su trabajo. Y otros no solamente a su trabajo, a su pachanga, porque ya la tenían programada. Entonces la vida tiene que seguir. Y entonces hay conflicto allí de sentimiento de culpa. Tanta gente que no tiene lo elemental, y mira, yo aquí estoy, ¿no? Ni hablar. ¿Qué hacemos? Mis hermanos, si no tenemos un fundamento en el que estar bien puestos, entonces vamos a oscilar, ¿no? Vamos a fluctuar. Vamos a fluctuar, así como es la palabra usada en la Reina Valera, cuando dice, para que no seáis como niños fluctuantes, o sea que andan para arriba y para abajo, de un lado para otro. Deben de tener firme fundamento. Bien, así que el Señor dice pues que ese día va a ser una tribulación tan grande como nunca la ha habido ni la ha conocido el hombre. Terrible. Y muchos en su doctrina que han hecho respecto a los últimos tiempos, nos quieren decir a nosotros, no, pero es que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. O sea, allá los que se quedan porque no creyeron. Mis hermanos, déjenme decirles algo. ¿Por qué nosotros deberíamos ser privilegiados de no padecer tribulaciones? Miren, aquí está, comienza los 2000 años de la iglesia cristiana, digo hasta ahora pues, aquí comienza. Se acaba una generación.
Estos de aquí, de la primera generación, no podían llegar al año 2000, porque estaban viviendo 70 o 100 años. Se acaba la primera generación. Para estos, cada quien tuvo su fin, el fin de su historia. Y no obstante, estaban esperando que viniera el Señor. Viene otra generación. Estos ya se fueron y estos continúan. Bueno, en cada generación Dios ha estado dando voces a los hombres para que sean salvos por creer en Él. ¿De acuerdo? Bien. Imagínense que generación tras generación nos venimos y llegamos a 2017. ¿En estas generaciones hubo tribulaciones o no? Sí. ¿Las hubo terribles? Sí. Terribles. ¿Y ahora por qué nosotros escaparíamos de ser atribulados? Porque alguien está interpretando que viene algo que se llama el arrebatamiento y antes de que venga la tribulación somos arrebatados. Hermanos, vayamos al oriente. ¿No están siendo atribulados hermanos cristianos por ser cristianos allá? Atribulados por marginación, por persecución de muerte, tantas cosas. Están pasando tribulación. Debemos tener cuidado con eso, hermanos. Porque Jesús, aquí en Mateo 24, nos deja ver que los creyentes aquí van a estar. La única diferencia es que Él estará con nosotros. La tribulación va a ser tan terrible que se va a cortar por causa de los escogidos. ¿Por qué? Porque va a ser tal, es como esto, hermanos. Miren, ¿no confesó Pablo que él hizo blasfemar a hermanos, a cristianos? En su persecución que él hizo a la iglesia, dice, yo los hice blasfemar. Yo te pregunto, hermano, si vienen contigo y te dicen, ¿eres cristiano? No, sí soy cristiano. Ok, mira, pues te advierto que si no te eches para atrás, te va a empezar a ir mal. ¿Pero cómo qué? Pues para empezar te vamos a quitar tu casa. ¿Pero por qué? Ok, vienen y te la quitan. Y tú dices, no, pues no me les digo, soy cristiano. Y al rato te agarran, te encarcelan y te tienen sin comer. Y al rato te meten tortura y te doblan la mano de tal manera que llega un momento en que llegarás a decir, sí, ya por favor, párenle. No soy cristiano. Yo te digo, te pregunto, ¿para Dios no eres su hijo por haber dicho eso? Sigue siendo su hijo. Porque Dios no está viendo la circunstancia exterior, Dios ve tu corazón. Y así como esa circunstancia de tortura, hay muchas circunstancias en el mundo que te hacen resbalar. Hubo un movimiento por allá por el siglo II de los que fueron héroes y se aguantaron y dijeron soy cristiano y los torturaron y aguantaron. Se volvieron héroes. Y tan héroes fueron que hicieron un movimiento que hasta les dieron autoridad. No, pues como aguantó, tiene autoridad. Y empezaron a abusar de esa autoridad. ¿No? Yo aquí en la iglesia sí mando porque yo me aguanté la tortura. De todas maneras salía lo humano. Cosas tremendas, hermanos. Entonces, imagínense en esa gran tribulación. Si es así, oigan, que llega, ya ahorita
los escatólogos, los que se dedican a ver los últimos tiempos, empiezan a ver, yo me acuerdo, aquí estaba un hermano que lo recuerdo hace ya bastantes años, que vino y sacó su credencial, es el código de barras, aquí está el 66AS, ¿recuerdan ustedes? Bueno, y ahora ya no es el código de barras, ahora te van a poner un microchip aquí, o aquí. ¿Y por qué aquí o aquí? Y empieza la ciencia a investigar. Es que aquí el cuerpo guarda una temperatura y la pila que lleva ese microchip debe ser mantenida con carga. Y acá también, por eso es que es en la palma o en la frente. ¿Sí? Y ahorita que Obama ya por el seguro social ya les empezó a meter un chip y muchos dijeron, bravo, sí, pues así para qué. Nomás llego al escáner y me dicen, a ver, usted tiene diabetes, todo aquí no por verme, usted tiene diabetes, usted, toda la historia me la tienen ahí y me atienden rápido. Si me caigo en la calle de la ambulancia, me pone el escáner y ven su pantalla lo que necesito y no, sí, que me pongan el microchip. Es benéfico. ¿No? Es decir, pues hermanos, este lazo, por eso dice Jesús, y vendrá como un lazo sobre todos. Es un lazo, cosa terrible. Es decir, nos pueden llamar tontos, ¿por qué no aceptas esto? Si es para el beneficio nuestro. Pero va a llegar el momento que ya no va a ser un Trump, que no va a ser un Obama, así que los vemos así más o menos claritos, sino va a ser alguien con un magnetismo tal de convencimiento que la gente va a decir, si este es el líder que esperábamos. En los 50, un ministro de la OTAN así dijo, así quedó en los periódicos, cuando empezó la conflagración económica por causa de la Primera, Segunda Guerra Mundial y todo estaba terrible. Él dijo, necesitamos un líder, ya sea que venga de Dios o del mismo diablo, pero alguien que nos saque de esto. Así quedó escrito. ¿Cómo lo ven? Entonces tiene que venir alguien con un poder de convencimiento tal. Ahora bien, cuando tú ya lo ves y dices, ¿qué es el que dice la Escritura? Yo no me pongo eso, yo no me hago esto. Y tienes hijos chiquitos y vas a la tienda y le dices, quiero 3 litros de leche, a ver, ponga su mano aquí. Si para, pues, no me puedo cobrar, no, pues no lo tengo, no te puedo vender. Oiga, pero que es mi niño, no sé, pero esa es la orden. O no vamos así a los lugares donde usan el poder cibernético, computacional, lo de la cibernética, pues, el empleado ya no puede hacer nada por ti. Dicen, disculpe señor, pero es que aquí el sistema ya está así, yo no lo puedo voltear, no le puedo vender. Miren hermanos, me acuerdo, yo llegaba con mis cassettes a las librerías cristianas en México, llegaba con me pedían, tráeme 50, están 50 cassettes, una notita, ahí está, no había nada del fisco. Un día llego, oye, ¿qué pasó? ¿Cuántos te llevo? Dice, oye, Fernando, ya no te voy a poder comprar. ¿Por qué? A menos que tengas tu código de barras. Ya me cambiaron aquí el sistema. Yo antes te los recibía así, pues cómo no, pero ahora ya no. Código de barras. Y ya no me puedo vender. Ya, fíjense, le estoy hablando de la década de los 80. Ya no pude vender. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues buscar uno que se dedicaba a eso. Oye, véndemelos tú que tienes código de barras. Porque algunos comerciantes, o son comercializadores, pues, juntan de todo y lo venden. Pues tú véndeme. Así es. Entonces ya no pude vender. Entonces, así vamos. Es una cosa terrible porque estos dos verbos, vender y comprar, dominan el mundo. Vender y comprar
dominan el mundo. ¿Quién no vende? Bienes o servicios, venden. ¿Quién no compra? Bienes o servicios, todos. Y por eso dice ahí el Apocalipsis, y el que no tenga esta marca no va a poder comprar ni vender. Así que eso es una grande tribulación. ¿Cómo seremos salvos? Oh, hermanos, ¿recuerdan cuando Elías pensó que quedaba él solito? ¿Sí? Yo pienso que Elías se fue para atrás cuando, huyendo, pues, ¿qué haces acá, Elías? No, pues es que está Jezabel. Recuerda que acababa de degollar a 450 sacerdotes de Baal y se manifestó al Señor y es, no, tremendo. Pues nomás le manda a decir Jezabel, así como me los pusiste tú donde yo te hallé, así así vas a quedar. Y le entró el miedo a Elías y vámonos. Y se va. Y una caminata larga, se fue huyendo. Y allá el ángel lo encuentra y le dice, ¿dónde vas? No, es que esta Jezabel así asado y no más yo quedo. Si no es lo que sentía, él solito contra todo el sistema, él solito. Y dice el Señor, no está solo, me he reservado a 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Yo creo que Elías haber dicho 7,000. ¿Sí? 7,000. No ni a 10. ¿No? Porque 7,000 era para que los hubiera visto, ¿no? Pero ¿por qué no los veía? Porque uno de ellos le dijo, oye Elías, por favor, mira, pues que porque el rey y Jezabel le echaron la culpa que dejó de llover 3 años y medio. Y Elías tenía la culpa. Y entonces le dice a aquel, mira, tú sabes que yo escondí a profetas de 50 en 50 y los alimenté. ¿Cómo lo hacen? Escondidas. Exactamente. Los últimos cristianos, cuando empiece a cernirse la persecución, las reuniones ya no van a ser con trompeta, hermanos, van a ser clandestinas, así como empezó la iglesia. ¿Sí? Oímos de las catacumbas y todo ese rollo, pero eran secretas porque había una tremenda persecución. ¿Saben que? Miren, las cosas empiezan a ponerse tan terribles que el gobierno, las leyes pues, están dándole más prerrogativas y preferencias a los que nosotros sabemos que están mal porque eso no es de Dios. Y ya están metiendo en la escuela esa enseñanza de la famosa ideología de preferencia sexual, de preferencia de género, ¿no? Y si tú te opones contra el gobierno. Y si te opones contra el gobierno, ¿cómo te va? Mal. Si no pagas tributos, ¿qué te hace el gobierno? Mal. Y si te contrapones contra la Secretaría de Educación Pública, ¿cómo te va? Entonces, ¿qué está pasando? Ahorita hay un pastor que levantó una escuelita y dice, olvídense, pues, con un sistema americano de que, olvídense, tremendo. Pero hay un conflicto de que la Secretaría no quiere reconocer esto. ¿Por qué? Porque tiene que adoptar lo que la Secretaría dice que se les debe enseñar a los niños. ¿Ven ustedes? Entonces empezamos a vivir ya en un conflicto. Terrible, muy terrible, mis hermanos. Entonces, miren, cada hombre pues ha visto el fin de su historia. Aquí, poquitito antes de que llegue el Señor Jesús, aquí, unos van a partir a dormir. Si durmieron en Cristo, ¿qué les espera, mis hermanos? Cristo. Reino de Dios. Aquí los segundos antes se van a dormir, se mueren, ¿qué les espera? Reino de Dios. Pero segundos antes, segundos después,
¿qué pasa? Ya la cosa está diferente, porque ya vino Jesús. Y aquí va a haber vivos, unos muertos que van a ser levantados, y otros vivos que vamos a ser transformados, si es que estamos. Por eso Pablo dice, los que quedemos, fíjense, lo dijo por acá, pensando que podía ser, ¿no? Porque el día y la hora nadie la sabe, nadie. Podemos tener indicios, ¿no? Ahora, los indicios que Jesús nos dice que nomás no pueden ser cambiados, que esos sí son infalibles, es que en este capítulo 24 de Mateo nos dice que la tierra estaba llena de violencia en los días de Noé. Y así está la tierra hoy ya, llena de violencia. Y la violencia no es de nación contra nación, reino contra reino. La violencia está instaurada en las casas. En las casas. A eso se debe la proliferación de divorcios. ¿Por qué? Porque no se pueden avenir los cónyuges, porque están terminando el pleito. Yo escribí un librito de salud conyugal y lo termino así. Las últimas palabras del librito dicen así: el amor es cosa de dos, no de uno. Un matrimonio puede ser que uno esté pero bien y dice no, y el otro dice no, ya está dispareja la cosa. El amor es cosa de dos, hasta entre el hombre y Dios. Yo les pregunto, ¿Dios ama al hombre? ¿Y qué pasa si el hombre no le ama? ¿Se lo va a llevar a fuerzas al reino de Dios? No. Por eso Pablo dijo, si el incrédulo se quiere ir, que se vaya. ¿Recuerdan? Hablándole a los matrimonios. Entonces, la violencia está instaurada cada vez, ya es algo casi normal. Yo oigo los que llamamos comerciales de este asunto, que le preguntan a una muchacha, ¿cómo es tu novio? Ay, pues, y de repente se le sube y se vuelve violento, y cuídate, no te dejes que te peguen. Fíjense, en el noviazgo, ¿no? ¿Qué será ya después? O sea, terrible. El tiempo que estamos viviendo ya es sumamente complicado, difícil, ¿sí? Entonces, cada hombre ya vivió su fin. Y como terminó, entonces, ¿cómo le va a ir? ¿No? Así nos va a ir. Ya cuando esta historia sea transformada, esta historia tiene que terminar, es temporal. Y ya va a venir una nueva historia para la humanidad, instaurada por Jesús. Él es el Rey, Él va a venir a reinar, ¿sí? Y nosotros vamos a ser transformados. Ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber nada de lo que vemos hoy. Va a ser distinto. Y todos los que murieron desde el principio, depende de cómo murieron, es que van a participar de esa nueva historia. ¿Sí, hermanos? Ese es un fundamento. Y lo escribió Daniel siglos antes de venir Jesucristo. ¿Sí, mis hermanos? Miren, ¿qué dice Daniel 12:2, por favor? Lo buscamos rápido y lo leemos, ¿sí? El que lo encuentre primero. Daniel 12:2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nada más hay dos destinos. Unos van a ser despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, que es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿de qué va a depender que unos despierten para vida eterna y otros para confusión perpetua? ¿De qué va a depender? Pues Pablo lo contestó. Dijo que el Señor va a justificar. ¿Qué quiere decir justificar, hermanos? Pues que yo te declaro justo. Eso es justificar.
Todos nacimos en deuda con Dios, todos. Somos herederos del pecado original que nos heredaron nuestros padres. Bueno, hay que resolverlo. ¿Quién lo resolvió? Jesús en la cruz. Entonces, nosotros, ya herederos de ese perdón, quiere decir que fuimos hechos justos delante de Dios, porque ya no hay pecado en nosotros, ya todo fue pagado, fuimos justificados. ¿Por qué? Dice Pablo, los que sin ley estuvieron sin ley, y los que están con ley, por una sola manera van a ser justificados, por la fe. No hay otra. Es decir, ese pecado original que cometieron nuestros primeros padres, lo heredó toda la humanidad. Es el no creerle a Dios. Entonces, ¿qué es lo que anda buscando Dios? Lo que anda buscando Dios no es... Miren, muchos evangelistas hoy, nomás ocurren tragedias, temblores y todo esto que ya son señales de los tiempos, y parece que les da comezón de evangelizar y evangelizar. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene. Hermanos, un verdadero evangelista de Dios no espera terremotos, no espera ciclones, no espera calamidades para ponerse a predicar. Él tiene que estar predicando diario. Pero los proselitistas no. Esos están aprovechando. ¿Por qué? Porque su doctrina es de miedo, es de juicio. El Evangelio no es cosa de juicio, es cosa de misericordia, hermanos. Ni Jesús ni los apóstoles llegaron aquí a la tierra a decirle a los hombres, dejen de pecar, dejen de pecar. Y ustedes que están haciendo esto, están haciendo lo otro, no. ¿Saben por qué? Porque Jesús ya sabía lo que había en el hombre. ¿Qué hay en el hombre? Una necesidad de escapar de la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesita saber el hombre? ¿Qué está esperando el hombre que le vengan a decir, deja de pecar? O, mira, aquí está la puerta de salida de tu esclavitud, para que dejes de pecar. Eso es el Evangelio. Están diciendo a los hombres, por aquí escápate. ¿No dijo Jesús, yo soy la puerta? Esta es la puerta de salida, salte. Hasta Séneca, hace 2000 años, Séneca dejó una frase que dice, los hombres aman sus pecados y al mismo tiempo los detestan. ¿Por qué? Porque todos los hombres tenemos conciencia del bien y del mal, lo heredamos. Esta vida es así, bueno, malo, así somos. Y por eso se crían leyes en base a eso, ¿no? Por ejemplo, oiga, pues, ¿será bueno trabajar? Ahora, ¿será bueno estar de flojo? Pues no, ¿verdad? ¿Y se necesita ser cristiano para entender eso? No, la conciencia del bien y del mal nos lo dice, así de simple, mis hermanos. Entonces, pues, Dios no vino a decirle a los hombres dejen de pecar, o estos son sus pecados, no, vino a decirles, esta es la salida. Por eso hasta lo quisieron apedrear por decir esta verdad. Les dijo, dice, les habla a los judíos que creyeron en él. Fíjense qué clase de fe. Les dijo a los judíos que creyeron en él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego respingaron. A ver, ¿qué es eso de que seréis libres? Si nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham. Y dice Jesús, si fuerais hijos de Dios, me amarían, porque yo vengo de Dios. Y ustedes me quieren matar. ¿No decimos que tienes demonio? ¿Quién te quiere matar? Si nosotros somos de Abraham, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y Abraham deseó ver mi día, y lo vio. No tienes ni 50 años y tú has visto a Abraham. No, estás loco, estás loco. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. No, se acabó la paciencia, piedras
y lo querían apedrear por decirles la verdad. Y estos eran los que habían creído en él. Entonces, ¿qué clase de fe es la que está buscando el Señor? Bueno, esa fe fundamental. Yo no sé por qué muchos dicen, oye, tú eres fundamentalista. ¿Qué es ser fundamentalista? Pues según dicen, no. ¿Qué es ser fundamentalista? Bueno, pues que estoy en fundamentos. Y el fundamento de la fe es la cruz de Cristo. Y que la salvación es por gracia de Dios, por la fe, no por mis obras. Es decir, yo no me gano el cielo por mi conducta. Así de simple. Vienen los santurrones y dicen, no, Fernando, tú estás predicando un evangelio que libertino. Pues así lo predicó Pablo también entonces. Porque Pablo dijo, todo me es lícito. Así es, pero lo dijo. ¿O no lo dijo? Sí. Todo me es lícito, todo lo puedes hacer, sí, nada más abusado. No uses tu libertad como lugar a la carne. ¿Sabes por qué? Porque tu papá, si tu papá es Dios, como lo dices, tu papá tiene una varita y te va a ir a buscar si le das por el lado de la carne. ¿Por qué? Porque eres su hijo y te va a recoger y te va a traer con amor. Véngase para acá. Así como nuestros niños. Si creíste, pero obviamente el único que sabe si de verdad ya creímos con la fe de Dios, la consumada por Jesucristo, si con esa fe creímos, el único que lo sabe es Dios. Así es. Y dice Pablo, le dice a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Y dice, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Si es cierto, Dios ve tu corazón, que si Él creíste, pero en lo visible, ¿qué es lo que vas a hacer? Apartarte de iniquidad. Ahora, ¿qué pasa en esa lucha de apartarse de la iniquidad? Díganme. ¿No caes y te levantas? Caes y te levantas. Por eso es que Pablo nos enseña con esa doctrina de misericordia. Si tú ves que tu hermano cae, tú que eres espiritual, ve y restáuralo. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no fue que tú también seas tentado. Recibíos los unos a los otros, pero no para discutir sobre opiniones. No, sino recíbanse como Cristo los recibió. Ahora, ¿cómo te recibió Cristo? ¿No? ¿Venías santito para que Cristo te pudiera recibir? No, venías de pecado y así te recibió Cristo. Pues así dice el Señor, no se juzguen. ¿Quién eres tú que juzgas al hermano? Dios es el dador de la ley, el único que puede salvar y perder. ¿Tú quién eres para juzgar? Pero ahí estamos, dándole. Y así, fácil decimos, fulano, ¿qué cristiano va a ser ese? ¿No lo han oído? O yo no sé si lo han dicho. ¿Algunos que dicen que visitaron el infierno? No, hermano. Yo fui al infierno, el Señor me permitió ver el infierno y allá vi a John Lennon. Mandaron a John Lennon al infierno. El único que lo puede mandar es Dios. A nosotros no nos está permitido eso. No podemos ni mandar al cielo a nadie ni al infierno. Nosotros mostramos el camino hacia el cielo porque nos fue mostrado a nosotros y creímos y somos salvos. Pero una cosa es cierta, ¿no? Si tú siembras una semilla de uva, ¿qué vas a recoger? Uvas. Y dice Jesús, no se recogen uvas de los espinos. Si sembraste, si tú creíste en Jesucristo, la semilla y la palabra de Dios la aceptaste en tu corazón, ¿cuál es el fruto que vas a tener? Pues la vida de Dios. Se tiene que ir manifestando. Pero nomás ustedes leyeran a los escritores de Dios cómo han luchado. Terrible. Han luchado en este crecer en Cristo, cómo han luchado. Nomás
¿Recuerdan ustedes en qué siglo vivió San Agustín? ¿Cuál? En el siglo III. Ahí vivió él. Él era hijo de madre cristiana. Pero él andaba buscándole por otro lado porque no estaba satisfecho con la fe cristiana. Ya pensaba que debería haber otra cosa mejor. Y anduvo. Y hasta tuvo un hijo o 2 hijos así, antes de casarse. Pero un día, le llegó por la palabra y se convirtió. Ha sido el escritor más prolífico que ha dado la historia cristiana. ¿Sí? No hay otro que haya escrito más, pero tiene una de sus obras que se llama Confesiones. Si ustedes leyeran ese libro de San Agustín, van a ver cómo habla con Dios. Pero un hombre conocedor de la palabra de Dios, que se volvió. Hasta la fecha lo siguen citando católicos y protestantes. Pero son luchadores. ¿Qué dijo Martín Lutero? Vamos a venirnos más para acá. En esa lucha de crecimiento, Martín Lutero, le decían: Martín, ¿no le tienes miedo al Papa y a sus obispos? Me tengo miedo a mí. ¿Por qué? Pues porque veía su viejo hombre y su carne que dormía con ella. Así estamos cada uno de los que estamos aquí. Dormimos con el enemigo. Tenemos que luchar diariamente. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que nuestros hermanos están en desgracia, ¿sí? Alguien nos podría criticar, porque hay algunos que están echándole la mano con la pala y todo eso y no confiesan ser cristianos. Ellos son filántropos, ellos son humanistas, y a nosotros nos podrían decir: ¿y qué haces ahí el sábado en la tarde? ¿Por qué no te vienes mejor con tu pala? No, es que yo vine a alabar a Dios, vine a oír la palabra. Y nos pueden criticar. Así, simple. Pero es que Dios no ve la obra. Dios ve, lo que ve Dios es de dónde nace la obra. Es lo que ve Dios. Por eso estas palabras de Jesús están tan claras cuando dicen: en aquel día vendrán y me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre acá y allá. Y yo les diré: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y tú te preguntas: ¿a poco alguien que ande haciendo esas cosas en el nombre de Cristo puede ser hacedor de maldad? Pues sí. Ese es el engaño, pues. Un engaño terrible es que hoy hay títulos de apóstol. Hermanos, ¿ustedes consideran eso? Apóstoles nomás hubo 12. Porque si de verdad hay un apóstol de verdad hoy, entonces nos tiene que volver a escribir doctrina. Y se dice de estos del primer siglo que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que si el de hoy no se sujeta, ese que dice que es apóstol, no se sujeta a la doctrina de los apóstoles, entonces ¿qué apóstoles? ¿De qué es? Yo leo las cosas que ponen en el Facebook un hermano apóstol, y cuando lo leo, dice: hermano, habla como apóstol. De perdida repítele las palabras que dijo Pablo y escríbelas, pero no. ¿Qué pasa, hermano? Engaño por aquí. Y profetas, olvídense. Ahorita el hermano Josmar lo tienen como héroe. No le creyeron. Hermano, ¿quién les pone el nombre de profetas? ¿Quién es el que les da ese nombre? Pues eso se llama institucionalismo, hija. O sea, los hombres somos dados a eso. Por eso tenemos instituciones gubernamentales. La institución es buena, porque nace de un, vamos a decir, un buen sentir, un buen querer. Pero viene el hombre y hace una institución
y mete su institucionalismo. ¿Cómo se los explico, hermanos? Miren, de esta manera. ¿Quién instituyó la ley de Moisés? Dios la instituyó, ¿no? Y cuando vinieron con Jesús, con la adúltera, ¿qué le trajeron a Jesús? ¿Cómo lo quisieron poner? En conflicto con la ley. ¿Sí? Pero el hombre simplemente estaba quitando a Dios de la ley y él usa la ley como arma. Hace su propia justicia. Así es. Hace su propia justicia. Entonces, ¿quién instituyó la iglesia? Cristo. Cristo instituyó la iglesia. ¿Pero qué hemos hecho de esa institución? Pastores abusadores que no están hablando del diezmo y a ver, le están robando a Dios. ¿Ven lo que hemos hecho? O algunos que tienen cierto carisma, que te ponen la mano y te vas para atrás y te caes. Este sí la trae. Y ya como la trae, que todos me respeten, que todos se me cuadren y todos se caigan aquí. ¿Así actuaría un apóstol de Cristo? No. ¿O el Cristo mismo? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Que hemos encochinado la institución de Dios que se llama iglesia. ¿Con qué? Con el institucionalismo humano. ¿Está entendido lo que? Así es. Entonces, hacen su institucionalismo. Miren, ¿recuerdan que Jesús sanó a un ciego de nacimiento? Sí. Bueno, la institución es pesada, hermanos. Hoy en día todos andan, si tú dices, no, pues yo me reúno en casa. No. Tienes que reunirte en una iglesia que tenga cobertura. Si no tienes cobertura, andas fuera del orden de Dios. Porque esa es la institución, el institucionalismo. ¿Dónde dice la Escritura eso? No lo dice, pero ya lo pusieron como ley. Bueno, Jesús sana al ciego al nacimiento. Y lo saben los institucionalistas, los fariseos, sacerdotes. Oye, ¿y cómo te sanó? No, pues así es sano. ¿Y cómo te? Ya se los dije muchas veces. Dijeron, vamos con sus papás. ¿Ustedes son sus papás? Sí. ¿Y qué era ciego? Pues sí, era ciego. ¿Y cómo es que ahora ve? Pues pregúntenle a él, ya está grande. Y aclara la Escritura y dice, porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. ¿A quién le tenían más miedo los papás del ciego? ¿A Dios o a los fariseos y sacerdotes? A los jefes de la sinagoga le tenían más miedo, porque era para que hubieran dicho, ¿sabes qué? Discúlpenme, pero aquí la gloria de Dios se manifestó. Y este hombre sanó a mi hijo, ¿no? Se dieron la salida para protegerse. Pregúntenle a él, ya está grande. Y dice la Escritura, porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Entonces la institución está pesada. Y los papas que han dicho, los divorciados, out, están mal delante de Dios, todos los divorciados. Y ahora viene otro papa y dice, ya no se preocupen los divorciados, ya podemos respirar. ¿Por qué? Porque los hombres están metiendo la mano para poner ley. ¿En base a Dios, al carácter de Dios, o de los hombres? Los hombres. Y esto es vez tras vez. Los apóstoles le dijeron a ellos, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios, porque les mandaron que dejaran de predicar. Juzguen ustedes. Nosotros estamos obedeciendo a Dios. Ustedes están defendiendo su institucionalismo, las sinagogas. Entonces eso prevalece hasta ahora, mis hermanos. Entonces, yo les pregunto, ¿esto es iglesia o no es iglesia, hermanos?
¿Y qué tal si viene alguien de allá que te dice de la cobertura grandota de aquí de Morelos y te dice, no, los que están bajo su cobertura, esos sí son iglesia, ustedes no? Y así. ¿De qué tipo te preguntan? Y así te tienen. Vinieron unas personas de otra iglesia, vinieron a poner sus manos para que todos habláramos lengua. Así como nadie pudo hablar lengua, teníamos que dar una iglesia por sí. No, eso lo empecé a ver desde hace 40 años que el Señor me llamó, ¿no? Es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque su fundamento no es la palabra de Dios, su fundamento son experiencias. Hermanos, la iglesia Pentecostés no nació hace 2000 años, nació en 1800 y feria, la Pentecostés que conocemos. Y que ahora hay pentecosteses de diferentes colores, ¿no? Es la más multiplicada. ¿En qué bases nació? Pues por experiencias carismáticas de hablar en lenguas. Yo ahorita, por ejemplo, les podría decir, hermanos, ¿alguien es intérprete de lenguas aquí? Me dicen, no hay. Hermanos, pues entonces no les hablo en lenguas. Porque es lo que dice Pablo. Dice, si alguno habla, no prohíban el hablar en lenguas, dice Pablo, no lo prohíban, pero hágase todo decentemente y con orden. Así, hable uno y a lo más dos, y por orden, y si hay intérprete. Así que si quieres tú decir, hablar en lenguas, pero no hay quien te interprete, cállate. Eso dice, ¿eso es lo que está pasando en las iglesias? No pasa eso, hermanos. ¿No? Todos se quieren lucir de espirituales y se quieren lucir de muy espirituales. La espiritualidad no es tener un don, la espiritualidad es otra cosa, hermanos. La espiritualidad es que el Espíritu de Dios te llene por la fe y el fruto indefectible, 9 facetas. No son 9 frutos, son 9 facetas del fruto del Espíritu. No dice, Pablo no dice, más los frutos del Espíritu son, no. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad. Faltó uno, dominio propio, el último que es templanza. Ahora, ¿dijo lenguas? ¿El fruto del Espíritu dijo lenguas? ¿Dijo dones de sanidad? ¿Dijo don bueno, el don que ustedes quieren? ¿Metió algún don allí del fruto del Espíritu? No. Ahora bien, yo puedo tener dones que Dios me quiso dar, a mí yo los tengo, pero los dones deben ser usados en la iglesia para edificar, para que abunden en la firmeza del fundamento de creer en Cristo, no para dejar a Cristo, espéranos tantito porque andamos ocupados con nuestros dones, ¿no? Miren, hermanos, yo fui a colaborar en campañas de sanidad divina, hermanos, pero yo iba a evangelizar, hermanos, y había predicadores que ellos son de sanidad divina. Yo les digo, hermanos, leemos en las Escrituras que los apóstoles anduvieron haciendo campañas de sanidad divina. ¿Alguien que me lo diga, por favor? ¿Hicieron campañas? El primeritito que lo hubiera hecho era Pedro. ¿Y saben por qué? Porque se encontró un cojo de nacimiento, ¿no? Y luego la prueba de que siempre andaban al día y a veces ni al día es que le pidieron, Juan, ¿no traes algo? No, pues ni yo, bueno, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo. ¿Y el cojo? Él levantó. Y yo creo que el mismo Pedro haber sentido. ¿Ustedes creen que Pedro, humano, pescador, así pues con la historia que tenía, de repente ver que de él emanó esta cosa? Es decir, a través de él para hablar correctamente. Era como decir, caracoles, no sabía que yo era tan poderoso.
no era Él. Por eso es que después les dice a la gente, vienen a nosotros como si de nosotros hubiera salido el poder. Nosotros somos solo instrumentos. Y Dios lo hace cuando Él quiere y con quien quiere. Se acabó. Si no, hubiera dicho Pablo, pues vamos a sanar cojos, enfermos y todo. Campañas de sanidad. Díganme, ¿quién no se quiere sanar? ¿Quién no? Bueno, pues si ofrecemos eso, pues van a venir. Hoy se llaman noches de milagros, ¿sí los han oído? Ven por tu milagro. Ven, ya parece comercio, hermanos. O sea, estamos viviendo tiempos muy terribles, hermanos, de engaño. El jinete del Apocalipsis está trotando, o cabalgando, pues bien duro. Entonces tenemos que estar firmes en el fundamento. Ahora, bien, ¿cómo serán esos días que va a venir Jesús, que la vida va a ser tan normal? Casándose y dando un casamiento, comiendo y bebiendo, pasándola bien, y de repente, ¡fum! Así. ¿Qué será, mis hermanos? Miren, vamos a concluir. Les voy a pedir que me ayuden a leer estos pasajes, por favor. A ver, vamos a ver. Martín, Mateo 23, 33. Neto, por favor, Hechos 17, 22. Gero, Romanos 10, 1 al 11. Karen, Hechos 4, 12. Hermano Martín, tiene primera de Juan 2, 28. Hermano, no, me quedé con tu nombre. David, ¿quieres leer? ¿No traes? Sí. Bueno, a ver, allá, Catita, Daniel 12, 10. Mateo 24, del 4 al 5, Martín. Mateo 24, del 4 al 5. Y la última, Lucas 17, del 20 al 30. Ese, ¿quién lo quiere leer? ¿Ya te di Félix? No. Toma ese, por favor. ¿Lucas qué? 17, del 20 al 30. ¿Sí? Comenzamos, hermanos. Mateo 23, 33. Sí. Dice la palabra de Dios: serpientes, generación de víbora, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Tienes otra versión. La versión Reina Valera dice: ¿cómo escaparéis? Muy bien. El punto es ¿cómo escaparéis? Aquí está la puerta. Porque de lo que se trata es de escapar. Nadie se puede ganar el cielo, sino hay que buscar la puerta del escape. La que sigue. Hechos 17, 22. A ver, Santiago 2.13, ¿no se la lee nadie? No. Bueno, es la que dice quién, Dios es el dador de la ley, quién eres tú que juzgas, solo Dios puede salvar y perder. Es decir, nosotros, la predicación del Evangelio debe ser de misericordia, no de juicio. ¿Sí? De misericordia, no de juicio. El juicio le corresponde a Dios. Y dice Santiago que la misericordia triunfa sobre, díganme, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces el Evangelio es el sentimiento de Dios de misericordia para los hombres. Eso es el Evangelio. El sentimiento de misericordia de Dios a los hombres. Por eso se llaman buenas nuevas, ¿no? O sea, no es de juicio. Los que anden hablando de juicio, esos andan traficando con miedo. Y lo que logran son conversiones falsas. No conversiones conforme a la palabra de Dios, sino por miedo. Por eso llenan las iglesias en estos tiempos, porque tienen miedo. Dios no quiere que vengas a Él por miedo, para nada. Adelante, entonces, Hechos 17, 22. Ajá.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando... No, sí, está bien. Esa historia no la hemos leído mucho, ¿no? Que Pablo predicó en el Areópago y dice: varones griegos, en todo veo que sois muy religiosos. El hombre siempre ha sido religioso y siempre está queriendo hacer sus caminos para llegar a Dios, pero no puede. ¿Por qué? Porque establece su propia justicia, sus propios cánones para llegar a Dios y no llegan. Pablo dice de los judíos así, Romanos 10, exacto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen el celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que de él creyere no será avergonzado. ¿Cuántas veces está dicha aquí la cuestión de la fe? Pero el hombre pone su propia justicia. Ahí están los judíos, su propia justicia, y pasan por alto la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es por la fe. No hay de otro modo, porque tú creas verdaderamente. Adelante. Hechos 4:12. Ajá. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata? De que el hombre ponga su fe en Jesucristo, porque en ninguno otro hay salvación, solamente en Él. Por eso es que Pablo dice: yo fui enviado a predicar a Jesucristo. Bauticé a fulano, bauticé a perengano, pero Dios no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el Evangelio. Entonces, ¿podía bautizar? Pues sí, pero no era su prioridad andar bautizando. Él era predicador de Jesucristo, era su centro, su fundamento. ¿De acuerdo? Adelante. Es 1 de Juan 2:28. Sí. Dos 2:28. El capítulo 2:28 de 1 de Juan. 2:28. Sí. 1 de Juan 2:28. ¿No la sacas a ver? Está allá. Ahora sí. Dice: permanezcamos en Dios. Ahora, queridos hijos, aquí es otra versión. Ahora, queridos hijos, permanezcamos a Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Muy bien, nada más. Sí, entonces, dice la Reina Valera: para que nos acerquemos confiadamente en su manifestación. Es decir, cualquiera que muere en Cristo, el día de su regreso, o sea, no tiene ningún miedo de perdición de vida eterna. ¿Por qué? Simplemente creyó, se acabó. Si no fuera así, entonces Jesús incurrió en una grave injusticia cuando le dijo al ladrón que estaba a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso.
Entonces, no es por obras, es por fe. Porque el ladrón lo que hizo fue lo que dice el Salmo: creí, por tanto, hablé. Entonces el ladrón creyó, ¿y qué dijo? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cómo lo tomó? No le dijo ahí, tú eres el rey, tú... No, pero como le dijo, en tu reino, le dijo, tú eres el rey. Y eso es lo que Jesucristo quiere. Que de verdad tú crees que es el rey, pues trátalo como tal. ¿Sí? Si tú dices que Él es el rey, trátalo como tal. ¿Sí? Entonces, Jesús, por haber creído nomás, le dice, vámonos al paraíso. Imagínense que Jesús le hubiera dicho, caracoles, pero no hiciste obras buenas. ¿Cómo te llevo al cielo? O como algunos ahora dicen, y no se bautizó. Esos son esquemas que nosotros arreglamos de mala interpretación de la Escritura. No es así, es por fe, para que sea por gracia. ¿Qué dice Daniel? Adelante, 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán limpiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así es, los entendidos. Y dice aquí, el versículo que leímos, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Pero los entendidos, de que habla Daniel, de los últimos tiempos, entenderán. Entonces nosotros entenderemos cuando la cosa venga. Lo vamos a entender, no por ser inteligentes, sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros y Él es el que nos va a revelar. Así como dice Amós, ¿hará algo Jehová en la tierra sin que revele su secreto a sus santos profetas? Lo tendrá que decir. Pero como hay muchos falsos profetas, ese es el problema. Y que vienen diciéndonos verdades. ¿Para qué? Para ser engañados. Entonces tenemos que andar bien filosos. Adelante. 24, 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así es. A muchos. Noten esto, por favor. A muchos engañarán. Luego Lucas 17, del 20 al 30, Félix, te deja que te diga. Dice, preguntando por los fariseos cuando habrá de venir. Ajá. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, también vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allá, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezcan mucho, es necesario que padezcan mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en la arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día del Hijo del Hombre, que se manifieste. Muy bien. Miren, circularon por ahí que el 23 era el fin del mundo, ¿verdad? Lo leyeron, lo vieron. El 23 de los japoneses o el 23 de nosotros.
puesto a pensar en eso? O sea, primero les llega el 23 a los japoneses y a nosotros todavía no nos llega. Es decir, que el mundo se va a perder así, ¿no? Dice Jesús que en su manifestación, como el relámpago, se ve de un lado hacia el otro. ¿Y cómo le va a hacer para que todo el mundo lo vea al mismo tiempo? ¿Lo entendemos? No lo entendemos. Pero así va a ser. Vamos a ver. ¿Sí? No va a ser, no, pues dicen que en Japón ya se perdió el mundo y ahí viene para acá. Porque aquí todavía no es 23, allá ya es 23. ¿Sí ven eso? ¿Cómo ellos celebran el Año Nuevo antes que nosotros? Cuando es el Año Nuevo. Ellos primero, ya les llegó el Año Nuevo, y a nosotros, espérense tantito, todavía no, estamos a 12 horas de distancia. Entonces, hermanos, hay cosas que no entendemos, pero de que cuando venga Jesús no va a haber duda, es porque Él se va a manifestar así, para todos. No se les puedo explicar cómo, pero así va a ser. Ese es el fundamento, para que no haya engaño. Para que cuando vengan y le digan, no, vente para acá, ya está, o vente para acá, espérate tantito. Jesús dice que la cosa va a ser así. No te dejes engañar. Señor, te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias porque tú quieres advertirnos, Padre Santo, para que nosotros mismos seamos luz al llevar tu palabra a los que te conocen y a los que no te conocen, unos para firmeza y otros para conversión a ti. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Señor, bendiga. Amén.